Soy Raúl Ramírez Ruiz, soy profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos y soy el coordinador, el director del grupo de investigación en relaciones España-China que ha asumido la labor, que es una labor necesaria en España, de llevar a cabo la redacción de este libro, que coloquialmente decimos la Guía de Estudios Asiáticos, y que es en realidad se titula Los estudios asiáticos en España, análisis, evolución y perspectivas. Voy a hablar de los estudios asiáticos en España, focalizándome en este libro. Ponle, que no lo veo bien dónde está la pantalla completa. Vale. Ahí, muchas gracias. Bien, pues ahí tenéis los estudios asiáticos en España, un área líder en la comunidad lingüística hispánica y un puente necesario hacia Latinoamérica. Como os he dicho antes, esta es una obra que era necesaria. Era necesaria porque una potencia media, como pretende ser España en el mundo, no puede estar ahora mismo en el mundo sin tener una información medianamente certera de lo que pasa en el espacio Asia-Pacífico. Igual que una potencia media, como pretende ser España, no puede estar en el mundo sin ser conocida en el espacio Asia-Pacífico. Para poder tener esa proyección y para poder tener ese conocimiento de lo que se mueve en el espacio Asia-Pacífico y tener esa proyección en el espacio Asia-Pacífico, necesitábamos ordenar los estudios que había en España. Como ahora os describiré rápidamente con imágenes, no seguiré la PowerPoint porque si no sería mucho tiempo, la PowerPoint está diseñada para más tiempo. Los estudios asiáticos en España comienzan en torno, pongamos una fecha comodín, una fecha no exacta, pero una fecha que sea un consenso general, en 1978 con la visita de los reyes Juan Carlos y Sofía a la China de Xiaoping. Entre esa época y 2008, 30 años después, que es cuando se generan los grados adecuados al espacio de educación superior europeo, han pasado solo 30 años. 30 años puede parecer mucho, pero los que ya peinamos canas sabemos que 20 años no son nada y 30 años son 20 años más un poquito más. En 30 años se ha generado una red absolutamente estándar a los niveles europeos y absolutamente líder indiscutible dentro del mundo de la comunidad hispánica, de la gente de lengua española y muy posiblemente, aunque somos compartimentos estancos más separados de lo que nos gusta reconocer, de la comunidad luso-hispánica. Había que ordenar para saber qué había. Por eso, en esta obra, el 80% del libro es un trabajo bastante áspero, en el cual digo 80% en cuanto a volumen, no en cuanto a trabajo, en el que se recogen todas las titulaciones de estudios asiáticos que hay en España, se analizan, se clasifican y se describen, teniendo en cuenta dónde están, cuándo nacen, cuándo se modifican, qué tipo de enseñanza dan, para saberlo. ¿Y para qué al final? El encargo de Casa Asia lo que pretendía era que esto no fuera una mera obra descriptiva, sino que sirviera para entender lo que tenemos y qué necesidades hay. Por ello, al final hay 12 ideas, 12 recomendaciones, 12 acciones de mejora que proponemos para esos estudios asiáticos en España. Hay una cosa que en esta diapositiva explico. Antes de empezar a hacer este trabajo, y aunque aquí todo el mundo lo da todo por sabido, este mismo congreso se llama el espacio, esta misma mesa, de redes en iberoamericanas en Asia-Pacífico. Asia-Pacífico es un convencionalismo. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos lo que es Asia. Ahí tenéis en esta diapositiva muy artísticamente cómo para nosotros, los occidentales, los europeos, el Asia el Asia conocida era hasta donde llegó Alejandro, hasta donde llegó el Islam, que es más o menos hasta donde llegó Alejandro. Eh, y luego Marco Polo, Ibn Batuta, nuestro clavijo. El verdadero Oriente se descubre gracias a los españoles y a los portugueses.
ahí es donde se produce el primer encuentro con Asia real. ¿Por qué? Porque está en otra diapositiva. Asia, cuando hablamos de Asia, no estamos hablando de Israel ni de Jordania. Cuando la gente dice Asia en Europa y en España, nos referimos al Extremo Oriente, al Asia Oriental, al Asia que supone el Asia confuciana, China, Corea, Japón, el sudeste asiático, Vietnam, y como una concesión a los tiempos modernos y al mundo anglosajón, el Asia Meridional, la India, que está muy desconectada de nosotros. Por lo tanto, a la hora de abordar los estudios asiáticos en España, había que focalizarse en qué centros dan e imparten enseñanza sobre ese espacio del Asia Oriental y Meridional, con el sudeste asiático en medio. Lo otro es Islam, lo otro es Europa Central, son otras cosas. El concepto asiático es geográfico. Aunque en la guía, por ejemplo, el CUNEAC, que está aquí al lado, también aparece y se dedica a Asia Central. Lo que no hemos investigado es los estudios árabes, los estudios persas, los estudios islámicos en la fase turca, persa, árabe. Lo demás está todo. España ha sido un país muy importante en este ámbito. Fuimos los fundadores de la sinología occidental. ¿Por qué? Porque un poder global necesita un conocimiento global. Fuimos los primeros en llegar realmente, y los primeros con ambición imperial. Los portugueses iban en otra línea, y además es discutido y discutible en aquel momento la separación entre Castilla y Portugal. Por lo tanto, España es la primera, y aquí tenéis una serie de sinólogos, no voy a detenerme en ellos, el que son los primeros que traducen un texto, los que se dan cuenta de que Catay de Marco Polo es China, los primeros que dibujan un mapa. Mendoza es el primero que realmente hace una obra, un compendio enciclopédico que sienta las bases de los tópicos que todavía hoy en Europa y en Occidente se tienen sobre China. Pantoja es el otro Ricci. Pero todo eso se olvida. ¿Por qué se olvida? Se olvida porque son obras hechas para las órdenes religiosas y para el Estado. No son para el público, no son para la academia, no se editan y se publican como conocimiento científico, son más bien informes privados del poder eclesial o del Estado. Eso, con el retroceso, lo tenéis en estas diapositivas, del poder español, va a hacer que la sinología española pase a ser un asunto de misioneros, un asunto cultural que no interesa más allá de las órdenes religiosas que van a China y a Asia, a Japón a evangelizar. Cuando somos derrotados por la controversia de los ritos expulsados y por destruidos como Estado, como monarquía hispánica, por las guerras napoleónicas, los 30 años de guerra continua que sufre España entre 1808 y 1839, esto se convierte en un asunto de Filipinas. De tal manera que la sinología y los estudios asiáticos en general mueren en el siglo XIX. Totalmente. Solo hay una serie de jesuitas en Taiwán, o Marcela de Juan, hija de un funcionario de la embajada china en España, que yo tengo estudiado en un artículo en Historia Actual. Aparte de esas personas, no hay nada. Por eso, cuando a raíz del viaje, que es convención, de los reyes a China, estas relaciones se toman, estamos hablando realmente de unos estudios asiáticos snob. La conexión con la antigua sinología pionera o con la antigua sinología, y cuando digo sinología me refiero a todos los estudios asiáticos, misionera en Extremo Oriente, es solo sentimental. Y aquí tenemos una de las primeras características que tenemos que ver, y voy a tratar de ser rápido por no alargarme, ya voy a hablar directamente de lo que hay. Una de las primeras características que tenemos. Todos los títulos oficiales y extraoficiales de estudios asiáticos en España, todos los centros, todos deben su existencia a la iniciativa personal de alguna persona concreta que por sus razones concretas inicia los estudios en esa universidad. Normalmente hay dos tipos de personas. Los extranjeros que deben buscarse la vida, señores y señoras que llegan a España y no tienen ningún valor especial, ningún valor añadido que los distinga de los demás colegas, más allá de que yo sé chino, yo sé japonés. Intento por mi fuerza y para buscarme la subsistencia que tal universidad genere asignaturas de lenguas de ese país, o personas que no lo necesitan y se acercan al tema asiático por curiosidad. Curiosidad, no es necesidad. Es decir, por un lado tenemos a Pedro Sanginés, que es francés a pesar del nombre, o Min Can Chou, francés y un chino.
Por otro lado tenemos a Tatiana Fisad y a Dolores Fox, dos señoras que representan, en el buen sentido de la palabra, que no se me piquen, porque pienso grabar esto en YouTube, dos personas que representan a la burguesía madrileña y catalana, que se acercan por sus circunstancias personales, pero de manera individual y por curiosidad a estos estudios. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque eso explica muchas cosas. Explica que los estudios asiáticos en España en realidad sean un minifundio. Un minifundio que hace que este convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y Casa Asia, que es la que da lugar a este libro, sea un trabajo muy duro, muy difícil. Porque es que yo no sé lo que se está haciendo en Cádiz. ¿Por qué? Porque no tengo que saberlo, yo no puedo conocer a todo el mundo. Si yo no sé el CUNEAS que hace hasta hace unos meses, hasta que estoy con esto, pero es que en la Universidad Rey Juan Carlos yo no sé lo que hacen porque normalmente somos minifundios y además no conectados. Yo empiezo por mi motivo y porque necesito hacerme un hueco. Tampoco pongo un anuncio para todo el mundo para que ese hueco se rellene. Entonces, un trabajo, personalismo y minifundio. Como historiadores, desde el grupo de investigación en relaciones España-China, pensamos dónde acudimos para averiguar esto. Y tenemos unas fuentes. Las fuentes son el Registro Unificado de Centros y Títulos y el SIU. Luego las memorias de calidad de los grados. Pero luego queríamos ir más allá de los títulos oficiales. Ahí tenemos un problema, ese minifundio. Ahí es donde hubo que buscar de mil maneras en fuentes, en web, incluso con entrevistas personales. Normalmente tratamos que en cada universidad importante hubiera una persona con la que hablar. Mirad, ahí tenemos las universidades españolas, hay una docena de universidades que tienen estudios asiáticos. En la prolongación del tiempo que más, desde que hay alguna titulación, sea oficiosa, no oficial, en estudios asiáticos. Pero lo importante es, en el 78 ponemos la fecha de nacimiento, en los 80 se crean los centros de estudios asiáticos y hasta el 2003 no aparece una titulación oficial, que son una licenciatura de segundo grado. Y en 2008 aparecen los grados. En 2011-13, la línea de doctorado. Aquí no hay doctorados completos, solo líneas de doctorado. Y a partir de la segunda década del siglo XXI aparecen los másteres. La segunda década del siglo XXI. Nos soñamos imperio. Renegamos de él, pero seguimos soñando imperio. Pero somos un país que no tiene estudio asiático hasta la segunda década del siglo XXI. Es ayer. Hay otra cosa significativa. Personalismo, minifundio, concentración geográfica. Esto está en las ciudades de vanguardia del Estado español y en las ciudades de una raigambre universitaria profunda, ligada con la lengua. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valladolid, Salamanca, Granada. Granada, Valladolid, Salamanca. Ciudades de vanguardia, Madrid, Barcelona, absolutamente. Luego Sevilla, Málaga, de aquella manera, con un grado doble que comparten. Y luego la ciudad universitaria, Granada, Salamanca, Valladolid. Ahí tenéis el orden de universidades. Ese orden se basa en el número de títulos, la permanencia de las titulaciones. Hay un liderazgo absoluto de las dos autónomas, Barcelona y Madrid. Luego van las demás. Y hay universidades, perdona, vuelvo atrás, como la Complutense, que no han conseguido un título oficial, aunque ellos lo intentan a través de las lenguas, de tener minos y mayos en las facultades de filología y traducción. Esto de las lenguas nos sirve para ampliar el marco geográfico. Ya aparece Valencia, que no está, aparece las Canarias. Hay un hueco que está ahí, que es el del País Vasco. En esta obra apenas sale el País Vasco. Sale algo de Mondragón, de la Universidad Privada de Mondragón, sale algo de País Vasco. ¿Por qué no está? El País Vasco tiene un peso clave en la sociedad y en la economía y en la política del Estado. Eso nos está dando otra pista de otra característica. No son títulos de artes y humanidades y ciencias sociales. El País Vasco es una sociedad industrial, no hay ingenierías. El País Vasco tiene otro modelo. Estos títulos de artes y humanidades no están presentes. O si están, ya han tomado otro camino que no aparece en los registros oficiales españoles. Bien, ¿qué hemos estudiado? Hay los títulos oficiales. Hay 6 grados, todos de arte y humanidades. Hay concentrados en esas comunidades autónomas que he dicho, Cataluña, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha.
Hay 15 másteres, solo 5 de ciencias sociales y uno de medicina, un máster de medicina china que se oferta solo para médicos ya doctores por la medicina tradicional. Los demás de artes y humanidades. Hay 4 líneas de doctorado, no un doctorado completo, todos de artes y humanidades. Y hay minos y mayos incluidos dentro de carreras de filología inglesa, de filología de otra lengua. Hemos estudiado también los títulos propios, las universidades privadas, los centros de investigación. Aquí es donde entramos ya en la selva. Ahí no hay un registro. Ahí lo que podemos decir es que las tendencias fundamentales están, pero no sabemos si está recogido todo, porque es imposible. Porque yo puedo montar con estos 3 colegas un curso, durar 2 años, ese curso decae porque nos peleamos este y yo, salen 2 cursos que no llegan a tener alumnos y desaparece. Como yo no conozco a alguno de los 3, ¿cómo averiguo que hubo un curso en la Universidad de Cádiz sobre estudio chino? Ahora, eso sí, esos títulos, al margen de los cauces oficiales, ponen el foco, al menos de título, en la economía. Ya son casi todo de ciencias sociales porque lo que buscan es ese mito de Asia, cuando quieren decir China, igual dinero. Los que no son de cauces oficiales ya están focalizados todos hacia asuntos económicos, la mayoría. En el libro hemos establecido una tabla de 14 ítems a través de los cuales todas las titulaciones se describen para que cualquiera que pueda ir pueda averiguar. Yo voy a pasar todas estas diapositivas que ya les he explicado para ir terminando. Hemos ido también a buscar más allá del mundo universitario. Los centros, los think tank, podemos decir en sentido amplio. Por un lado, las fundaciones, la proyección de los estados asiáticos aquí, la diplomacia pública de China, Japón, Corea fundamentalmente y luego la India. El ejemplo más claro es la Fundación Confucio, que también en un sistema tan débil como el español también son importantes. Enseñan cosas de su idioma, enseñan cultura, organizan cursos. Y luego la diplomacia pública española. Diplomacia pública española que ha tratado de crear una serie de instituciones públicas como la Fundación España Consejo y una serie de think tank privados. Los más significativos son CIDOC y el Real Instituto Elcano. Hay otros como Casa Asia o el Observatorio de Política China en Galicia o el CUNEAC aquí. ¿Cuál es el problema de estos centros, de estos think tank? Cátedra China, a la que pertenecemos Felipe y yo, somos coautores de la guía. Pues el problema de las fundaciones de CIDOC y Elcano es que no están dedicados a Asia, solo tienen una línea y son públicos. ¿Y cuál es el problema de Cátedra China, de, del Observatorio de Política China, de estos think tank privados? La falta de músculo financiero. Otra característica fundamental que la relaciono con lo que se dice del País Vasco es aquí no hay grandes empresas con grandes intereses en Asia, por lo tanto no hay empresas que financien think tank o que necesiten la financiación de cursos y másteres para tener técnicos que luego mandan a Asia. El problema es la endeblez de ese sistema. Tanto las fundaciones, Consejo de España, tanto la diplomacia pública como la diplomacia, el think tank privado carece de nervio financiero importante y eso lo debilita. En la cumbre de todo esto está Casa Asia, que con iniciativas como esta trata de armar un sistema más complejo y ser la confluencia de todos los sistemas. En el libro, y ya voy acabando, tenemos un análisis estadístico en el que estudiamos todas las titulaciones que ha habido. Como me enseñaron amigos que estaban en Córdoba, contar se puede hacer en ese doble sentido. Con todos los datos que teníamos, podíamos hacer estudios estadísticos de cuántas titulaciones hay al año, cuántos alumnos se matriculan. Fijaos, son titulaciones totalmente feminizadas, en una relación 7:3 como poco de mujeres frente a hombres. Los extranjeros, mientras que los extranjeros en el grado, el 80% o 90 son españoles, los estudiantes, en los másteres, fijaos la inversión que se produjo antes de pandemia, cómo los asiáticos subían y desplazaban a los españoles como principales alumnos estudiantes en los másteres. ¿Qué se estudia en España? Y ya voy hacia las conclusiones. ¿Cómo averiguar qué se estudia estudio asiático en España? ¿Qué se investiga? Perdón.
¿Qué se investiga? Pues, la base a la que acudimos fue Teseo, porque no hay un centro focalizado en el cual sepamos qué investigaciones se están haciendo. ¿Y qué salió? También muy significativo. Lo previsible. China, Japón, India, que es más grande, y Corea detrás. Y muy poquito sudeste asiático. ¿Por qué lo previsible? Porque digo que es importante. Porque no hay ningún factor en España que condicione, que diversifique ese apriorismo. ¿Dónde se investiga? Donde hay títulos oficiales. Donde no hay un sistema, una red de titulaciones oficiales, apenas se investiga. Madrid, Cataluña y luego Andalucía, Castilla y León. Madrid y Cataluña tienen juntos 7 de cada 10 investigaciones y con Castilla y León y Andalucía casi 9 de cada 10. Un poquito menos, pero bueno, entendedme. En fin, conclusiones. Ahí pusimos 12 ideas para mejorar los estudios asiáticos en España, pero por encima de ellas, que están ahí, esto lo subiré, se puede grabar, se puede ver después, lo he dicho varias veces, por encima de estas 12 ideas, ¿qué es lo importante de las características de los estudios asiáticos en España? Y con relación al título de la ponencia, líder en la cuina hispánica. Tenemos una red de estudios asiáticos estandarizada con Europa y muy importante. Y una red que es absolutamente líder en el mundo de nuestra lengua. Es decir, en México hay un máster, en Costa Rica quieren poner otro, en Argentina hay muchas iniciativas que normalmente nacen, crecen y mueren rápidamente. Tenemos un liderazgo evidente en los estudios sobre este espacio tan grande y tan importante. Y no podemos quedarnos atrás, sentirnos acomplejados con respecto a los estudios asiáticos europeos. Tan solo quizás pueden estar los anglosajones por delante de nosotros, pero los anglosajones juegan en otra división. No son mejores las redes de estudios asiáticos franceses, belgas, holandeses ahora mismo. Ahora bien, hay que ser consciente de que España no tiene una relación económica cardinal con estas potencias asiáticas. No tenemos una relación histórica que importe porque Filipinas está absolutamente olvidada en el conjunto social. No es México, no es Ecuador, no hay esa relación que haga que la gente vaya a estudiar Filipinas de una manera como puede estudiar Latinoamérica. Y no hay una comunidad mestiza. No hay descendientes asiáticos descendientes que generen lazos con esa región. Por lo tanto, tenemos unos estudios asiáticos en los que que se caracterizan por las iniciativas personales, por las humanidades, por la carga academicista y por el poco pragmatismo. Y esa es la principal apuesta, el principal riesgo y la principal apuesta que nuestro sistema de estudios asiáticos y nuestro sistema universitario tiene que afrontar. Tenemos que hacer prácticos los títulos. Los títulos no pueden ser una iniciativa personal, por otro lado, muy burocratizada, dedicadas a la academicia. Hay que conseguir que estos estudios asiáticos sean prácticos, sirvan para la sociedad y sirvan para el pueblo de estudio. Muchas gracias y perdona si me alargué.